Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias. Muy buenos días con todos. Gracias, Alfredo, por la invitación y a todos ustedes por seguir acompañándonos. Para mí es un verdadero honor continuar esta jornada académica en este sexto bloque titulado Personalized Medicine and Biomarkers in Bronquiectasias. Comunicarles que luego de cada presentación tendremos un espacio muy breve de 1 o 2 preguntas como máximo. Por lo tanto, agradeceré que nos las vayan haciendo por el chat. Y esto debido a que en el otro lado del mundo de nuestros ponentes están de tarde o madrugada, aspecto que redobla el agradecimiento a nuestros ponentes. Okay, to do so, I will introduce the first speaker, Dr. En primer Sanjay lugar, voy a introducir a Kotimor. nuestro primer El Dr. presentador, al Sanjay doctor es profesor Sanjay asociado Kotimor. en medicina molecular y vicedecano de investigación en la Escuela de Medicina Lee Kuan Yew en Singapur. Es profesor y titular en medicina molecular en esta misma Escuela de Medicina en Singapur, tiene la beca Molecular Medicine Ireland Clinician Scientist, es científico reconocido, gran cantidad de premios y publicaciones y es miembro del grupo de trabajo sobre infecciones fúngicas de la Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal. Who will speak us the precision medicine era of Y él bronchiectasias. va a Dr. hablar de la Sanjay, you have precisión en la 10 minutes to make your medicina presentation. en la Thanking bronquiectasia. you for speaking Por favor, slowly to le allow agradezco, a por good favor, hablar translation by our no translators. tan Thank you rápido so para much. permitir una buena traducción para nuestras Okay, thank traductoras. you very Gracias. much. Let me share my Gracias, slides, muchas and gracias. thank Por you favor, for permítanme the compartir kind mis invitation and the diapositivas y gracias por reminder la to speak gran slowly. presentación y por recordarme que tengo que hablar I'll do my despacio. best. Can you see the slides? Voy a hacer lo mejor que Perfect. pueda. ¿Pueden ver mis Okay, excellent. diapositivas? Sí, las podemos Okay, so ver. thank you very Excelente. much for the Entonces, very kind muchas invitation. gracias I por wish esta one day I can invitación come tan to visit amable your que me han beautiful hecho. country. It's been Me a gustaría dream of visitar mine su to país come and see hermoso. Es un South gran America, sueño so que hopefully tengo. one day. Me encantaría So I'm conocer going to Sudamérica y espero hacerlo talk algún for día. the next 20 Entonces, minutes about the voy a hablar precision durante medicine los era siguientes of 20 minutos bronchiectasis. These are sobre my las disclosures. precisiones None of these have anything las precisiones influencing the en la talk that I'm era de la about to deliver. medicina en lo que se refiere So a to la begin with, bronquiestasia. I think the first Entonces, para question we must empezar, ask ourselves creo is why que do we even need deberíamos new hablar por qué approaches in necesitamos bronchiectasis? nuevos And I enfoques en think la this picture bronquiestasia. tells Y creo que a esta thousand imagen words, which nos is every dice individual is muchísimo, different and porque cada unique. persona es diferente Each y has very única. Y specific needs at cada una specific de points ellas in tiene time, necesidades and our needs específicas en change. And this is the diferentes same puntos in específicos en el bronchiectasis. tiempo y estos mismos cambian So what is obviamente this también en new la approach? bronquiestasia. Well, we Entonces, call it ¿cuál es precision medicine, este and the nuevo examples that I like to give my enfoque? Lo llamamos startup students medicina de is it's very much precisión. like Entonces, asking a a los tailor to make a estudiantes le suit for a decimos de que gentleman. se trata, The es muy suit that the parecido tailor como makes fits hacer that un traje a medida gentleman para un caballero, porque lo que best. se So hace somebody es else can wear tomarle the las same suit, medidas but it will adecuadas never para que fit el them traje le as well quede as that bien. gentleman. But Podemos GPS comprar una navigation tienda is an por even better departamento, pero example. nunca nos queda For perfecto si lo hacemos example, como we put it personalizado. into our Otro gran iPhones and Google ejemplo es Maps. We navegar use por this el all the GPS. time. Podemos And utilizar this nuestros iPhones technology o nuestros Google tells us Maps how para to get poder, to where we want to, but digamos, llegar a un considers the destino. circumstances Pero that surrounds our considerando la travel and tells circunstancia us the best que route to rodea get there. nuestro viaje, nos So if dice we la apply the same mejor vía. Es concept to decir, precision inicialmente medicine, this is podemos really tener approaches that una are ruta y based a lo on largo del tiempo individual puede and cambiar. care of Entonces, los individuals. It's enfoques very se basan specific to en an el individual, cuidado but en specific at función a de cada time persona, point de cada and at a individuo, specific pero stage of en un punto disease. específico del tiempo y en un punto específico de la So how enfermedad. are we going to Esa es la achieve this medicina de precision in precisión. bronchiectasis? So I'm going Entonces, to ¿cómo vamos a structure the adquirir talk in esta the next precisión en la 15 minutes or bronquiectasia? so into 4 distinct Voy a hablar en parts. los siguientes And so 15 the minutos del first part is siguiente really we tema, need de to este tema en understand our distintas past partes. before we Primero can tenemos que map entender our ello. future. Tenemos que And so mapear here nuestro is a summary futuro. of the major Y key para ello milestones in tenemos que ver el bronchiectasis. pasado. Y Really, I aquí mean, it's vemos only in los grandes 1819 when the hitos en disease la was first bronquiectasis en described. el Imaging only 1819, came donde on se encontró scene por between the primera vez la 1930s and enfermedad. 1970s. Entre el And the original 1930 y los closed vicious 70 se cycle hizo el hypothesis procesamiento de only came imágenes about less than 50 years ago por in the rayos X y 1980s. tomografía. En In fact, if 1950 you se look at the llevaron last las primeras 25 years pruebas, of pero si vemos en los bronchiectasis, we've últimos probably made 25 the most años, significant progress in probablemente clinical care encontremos los research. siguientes The first progresos más clinical importantes en la guidelines for investigación. Los bronchiectasis was primeros only in lineamientos 2010, clínicos which is remarkably en less than 15 bronquiectasis years ago. apareció en 2010, es The decir, first hace 15 publication años. of the La bronchiectasis primera severity publicación index about sobre 10 years el ago. índice de severidad de la bronquiectasia o el Remarkably, less BSI, than ese fue 10 hace years 10 ago was the años. first Y hace European menos de 10 Respiratory años Society tuvimos guidelines. But now el we're primer entering a really lineamiento de exciting la phase Sociedad of Respiratoria bronchiectasis with the Europea, emergence of new treatment options. primer lineamiento clínico.
Y luego, digamos, los cuidados emergentes para esta enfermedad. Disculpen. Ya, entonces, creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas claves en los últimos 100 años? Y creo que es que esta enfermedad es clínicamente heterogénea. Ningún paciente es igual. Es más, estos pacientes tienen diferentes etiologías en la enfermedad. Independientemente del gran progreso que se ha tenido, hay muchas preguntas que no se responden. Y por lo menos tenemos alguna de ellas aquí. ¿Cuáles son los orígenes fundamentales de esta enfermedad? ¿Cuáles son los mecanismos y cuál es la historia natural de esta enfermedad? Realmente queremos entenderlos. Hay diferentes tipos de... ¿Cuáles son los diferentes tipos de bronquiectasis que existen? ¿De qué forma aparecen, por ejemplo, entre los alumnos, pacientes pediátricos y los adultos? Y esta enfermedad empieza en la edad temprana para poder identificar digamos, la patología clínica para ver cómo evoluciona futura. Hay muchos fenotipos de la bronquiectasis basados en la biología, microbiología y etiología. Y aquí están algunos de los grandes del registro europeo con 1.145 pacientes y 5 bases de datos. Cuando la data de bases de España se hizo fue totalmente diferente, 468 pacientes. Y en China fue diferente porque fue única y tenía 148 pacientes. Lo único común era de que los pacientes tenían pseudomonas aeruginosa. Aquí es donde vimos de que habían fallas en los ensayos médicos, había falta de adopciones de tratamientos y la gestión estaba restringida con antibióticos para las vías aéreas. Y tenemos este desafío clínico que vemos, que es clínico, radiológico, microbiológico, antiinflamatorio. E incluso hace algunos años, cuando el último grupo de personas mapeamos la literatura sobre bronquiectasis buscando tener, digamos, sentido. Usamos la evidencia, incluso la del 2018, donde realmente intentamos mapear este enfoque con las diferentes etiologías y las características clínicas y tratamos de mezclarlos. Y hicimos un mapa de rastreo que realmente era muy confuso, con ningún patrón que podía, digamos, distinguirlo. Y esta es una enfermedad compleja que busca otro tipo de investigación. El segundo aspecto, si es que realmente queremos tener precisión en bronquiectasis, es realmente cómo entendemos este vórtice vicioso como hipótesis a nivel individual. Entonces, creo que al final debemos apreciar que la bronquiectasis como enfermedad es un resultado final común por una variedad de muchas variables y causas discretas. Voy a definir algunos de ellos al final del endpoint que se ha visto en los pacientes, que es la bronquiectasis, pero les voy a dar más ejemplos definiendo algo definir algo desde el endpoint es un concepto muy complejo. Es como examinamos a los estudiantes en la escuela y les damos todos un examen final. No apreciamos realmente cuál es el proceso de aprendizaje del estudiante, qué es lo que han desarrollado en términos de habilidades blandas, porque todo está basado en el examen final de la misma manera. Si vemos la tecnología exitosa del iPhone y vamos al punto de venta, vemos de que no sabemos cuánta investigación hay en tanta tecnología para poder haber desarrollado este dispositivo. De la misma manera, si consideramos el electricismo como un punto como punto final o endpoint, definitivamente nos olvidamos de dos situaciones que deben considerarse, como que son los orígenes y los procesos. Acá a nivel individual del paciente, teniendo en cuenta los modelos etiológicos que tenemos para poder aplicar estos procedimientos. Entonces, la patogénesis en la bronquiectasis ha evolucionado. Solíamos pensarlo como un ciclo de hipótesis y ahora es un vórtice. Ahora, hay una diferencia entre ellos. Tenemos el componente clave de la infección, inflamación, disfunción, diferencia por individuo en la extensión del tiempo, y hay mucho más complejo a nivel individual, porque no solamente se trata de la diferencia de personas,
diferencia en extensión del tiempo, diferencia en qué etapa de la enfermedad aparece el entorno y los grados de complejidad. Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente con bronquiectasis con una enfermedad predominante que otro con una inflamación predominante. Entonces tenemos un gran desarrollo de, digamos, medicinas para la bronquiectasia y pueden ver un gran rango de ensayos médicos que están haciendo. Y la razón por que lo estoy mencionando en nuestras diapositivas es porque ha jugado un gran rol en las opciones de tratamiento. Entonces, realmente sería ideal escuchar a los pacientes adecuados, utilizando, digamos, en el momento adecuado de la enfermedad, buscando estas terapias aplicadas en un subgrupo de pacientes. Para poder hacer ello y de manera satisfactoria, debemos apreciar realmente que cada bronquiectasis es totalmente diferente de la una de la otra, especialmente con asma o EPOC. Entonces tenemos que concurrir en el endpoint óptimo para poder hacer los ensayos médicos. Y realmente tenemos que entender cómo funciona la bronquiectasis. Tenemos que identificar a quienes responden en el ensayo clínico, porque si el paciente se siente mejor, eso significa que la frecuencia de la exacerbación o la severidad va a mejorar, y esto se vuelve un problema en un ensayo médico. Ahora, la bronquiectasia no se puede configurar a través de una variable única. Muchos de los scores que utilizamos en los ensayos clínicos son multidimensionales. Y finalmente, en los ensayos sobre bronquiectasias vemos una gran respuesta al grupo de placebos, y nuevamente esto juega un rol importante negativo en los ensayos médicos con bronquiectasia. Entonces tenemos que pensar movernos en la siguiente fase. Y creo que también estamos en una era donde redefinimos la enfermedad, nivelando la tecnología que tenemos disponible. Y es mucho mejor poder verlos en endofenotipos de los clientes. ¿Qué es lo que realmente tenemos? Un grupo heterogéneo de pacientes con un diagnóstico y se les pone en subgrupos. El único fenotipo clínico que utilizamos y que realmente reconocemos en la práctica clínica es que los pacientes tienen bronquiectasia con frecuente exacerbación. Entonces tenemos que ir de manera más profunda en la práctica para poder mejorar esta, digamos, práctica endogenética. Entonces aquí es donde donde vemos en los ensayos clínicos con fenotipos para ver cómo se está dando la protonímica, la genotímica. Entonces hacemos un diagnóstico basado en fenotipos clínicos que te dicen, mientras que los fenotipos clínicos nos demuestran los fenotipos nos muestran los fenotipos clínicos severos. Entonces, probablemente direccionados por diferentes mecanismos y diferentes fenotipos. Al mismo tiempo, un único fenotipo puede estar presente en muchos fenotipos clínicos severos. Este es realmente un concepto muy útil porque tomemos un fenotipo clínico y un subfenotipo lo ponemos en un endotipo. Básicamente, un mecanismo patobiológico para tratar la enfermedad, en tratamientos tratables o en intentos de tratamientos que van muy bien, por ejemplo, a lo largo del alma. Siempre que pienso en estos pacientes o intento de comparar con un cubo Rubik, probablemente han jugado de esto con niños, siendo niños o adultos. Tenemos que pensar que cuando el cubo Rubik está armado normal, es un paciente es sano o estable, pero un cubo de Rubik cuando está mezclado vendría a ser como un paciente que ya está con exacerbaciones. Entonces, esta vista de 60 grados nos permite tener diferentes enfoques desde un punto de vista diferente, teniendo en cuenta si es que el cubo de Rubik que usamos como ejemplo está armado o está variado. Entonces aquí tenemos una mejor imagen de endotipos y de fenotipos. El endotipo es un gran tema en los bronquiectasias, especialmente en la terapia, pero también vemos las características que implican
gran relevancia de NETs y en este futuro, y esto va en contraste con los pacientes con bronquiectasia con eosinófilos. Entonces, aquí tenemos el gran enfoque que estamos buscando. Aquí tenemos otro estudio donde utilizamos proteómicos para poder enfermar la asociación de la bronquiectasis con otras enfermedades y viendo otros mecanismos. Vemos los microbióticos y también vemos de que hay diferentes enfoques omics. Hace algunos años utilizamos estos enfoques microbiómicos para poder entender la exacerbación de la bronquiectasis en este estudio publicado hace 3 años, donde cada grupo de paciente seguía la exacerbación clínica. Pudimos ver que había bacterias, virus y hongos que se pueden ver ligeramente que hace 2 años se pudo ver cómo ha cambiado la muestra. Las bacterias, los virus y los hongos han tenido, digamos, una gran exacerbación, pero cuando vemos estos virus, bacterias y hongos de manera que interactúen los unos con los otros, esto cambia dramáticamente durante una exacerbación, donde se trata con antibióticos, pero no vuelven a la normalidad. Y eso es muy similar a lo que sucede aquí. Todos están callados escuchando esta charla, pero si es que si estamos en un auditorio, la gente se calla, la identidad de las personas viene a ser la misma. Ya no, pero el nivel de ruido va a cambiar porque ya no va a ser el mismo. Va a haber silencios. Entonces hay diferentes características que van a suceder en las exacerbaciones. Acá tenemos diferentes tecnologías multiómicas en pacientes con endotipos potenciales de bronquiectasis. Estamos hablando de tratamientos que son tratables y que se pueden obtener en metas en pacientes. Entonces, ¿cómo lo vemos en clínicas? Hablamos el treatable trace o tratos de tratamiento, que es el gran concepto que abarca la heterogeneidad y ha sido muy exitoso en asma y EPOC. Y el establecer tratos de tratamiento único tiene muchos beneficios clínicos en virtud de los tratos de enfoques múltiples. Ahora, podemos utilizar los enfoques en función de la hipótesis para atender la patogénesis. Ahora voy a presentarles esto aquí, cómo es que potencialmente podemos utilizar esto en la clínica. Como mencioné, cada paciente con bronquiectasis es diferente como el cubo de Rubik, diferentes complejidades que necesitas algoritmos para resolverlos. Lo primero que necesitamos hacer es identificar dónde está el vórtex y cuál es el aspecto relevante en nuestro paciente. Una vez de que hemos identificado estos traits, vamos a asociarlos mejor y les vamos a dar algunos ejemplos. Podemos ver frecuentes exacerbaciones y probablemente vamos a tener también inflamaciones o de repente un trait microbiológico puede tener, digamos, otras condiciones. Entonces tenemos que comparar para ver cuál es exacerbado. Podemos también tratar la ABD asociada con bronquiectasis, podemos ver la inflamación con la inhibición IBD y también podemos tratar de erradicar de repente la hormona. Pero aplicar esta precisión es una dinámica que se encuentra en proceso. Una vez de que hayan establecido y hayan tratado esta característica específica de la enfermedad, tenemos que hacer un rastreo, un seguimiento, porque recuerden de que cada paciente tiene necesidades únicas y específicas. Tenemos que ver que esta enfermedad severamente puede impactar en los resultados de una persona y pensar un planeamiento en la bronquiectasis es posible, pero tenemos que pensar 350 para poder hacerlo. Entonces creo de que realmente estamos entrando en una era importante de la bronquiectasia. La literatura es breve, los endofenotipos han avanzado y hay nuevas terapias en el adolescente, pero necesitamos nuevos objetivos para poder mejorar nuestra terapia. Tenemos que, digamos, integrar la ciencia clínica básica y transnacional y tenemos que ver la enfermedad como una nueva enfermedad en la era post-antiinflamatoria. Esto es un hecho y
tenemos que ver realmente lo que de repente la fibrosis quística como un tema modular. Me gustaría cerrar diciendo de que la medicina de precisión, la era de la medicina de precisión para la bronquiectasia se ha llegado y se ha visto en el mundo cada día y estoy muy feliz de tomar preguntas. Gracias. Thank you, Dr. Sanjay. It's so Muchas beautiful gracias. presentation. Gran presentación. ¿Alguna pregunta? ¿Habrá en el auditorio de repente, doctor Pachas? Hi, Sanjay. Do you think about the ¿Usted curso piensa of de que el curso de microbiology, the Sputum, if el is esputo es necessary necesario to obtain the obtener clinical phenotype of, el fenotipo for example, clínico, Pseudomonas? por ejemplo, de Do you think pseudomonas? it's necessary ¿Considera since que es publication? necesario hacerlo? ¿Es una obligación al momento de obtener la muestra de esputo? No, yo creo que la evidencia se está moviendo en la dirección de que no solamente, no todas las pseudomonas se comportan de manera igual. Así que creo que tu pregunta es muy importante. Creo que lo primero sería preguntarnos si es que el comportamiento de las pseudomonas realmente varía o no. No tenemos suficientes pacientes para poder decirlo, pero de manera más importante, en nuestro trabajo hace algunos años, nosotros encontramos de que la forma de que las pseudomonas hablaban entre ellas determinaba la frecuencia de exacerbación y esto nos mueve a lo que nos dice la literatura. La presencia de pseudomonas está relacionada con un paciente que se exacerba frecuentemente o no. Y no tenemos forma de explicar este concepto en particular. De hecho, aquí en Singapur, junto con el consultorio en Baaki, simplemente hemos completado un estudio, pero que aún no se ha publicado. Pero justamente habla de la interacción de las pseudomonas varía no solamente en pacientes, sino también en la geografía. El futuro de la pseudomona en la bronquiectasia va a variar definitivamente. La forma en la que la tratamos, en la que observamos e identificamos, ya que hasta ahorita solamente hemos identificado 7 y vamos a ampliarnos y vamos a hacer lo mismo para poder identificar distintas zonas de Thank erradicación. you, Sanjay. Muchas gracias. One more question. Una pregunta más Do you sobre el mention, fenotipo. Ustedes pheno? mencionaron Do you think the el pheno feno y have, piensan a que el place feno in the tiene un lugar in the bronchiectasis en la bronquiectasia, investigation? en la investigación para bronquiectasia. Yo creo que no. El feno es un buen marcador para la inflamación de las vías aéreas. Creo que ayuda mucho con la inflamación de los fenotipos y definitivamente en la era de la precisión médica es algo que vamos a empezar a ver subgrupos de estos finos. ¿Dónde y cuándo? Probarlos en función de nuestra práctica actual es muy importante para identificar los subtipos. Pero hay estudios que vienen. Pero si me preguntas, creo que el fino es realmente muy útil en bronquiectasis porque te dice que hay una inflamación que necesites reducir, ya sea causado por asma o algún efecto subyacente. Pero también es una indicación de potencial PCDs o desde la perspectiva clínica, el fino puede ser muy útil en la práctica actual, pero creo que vamos a ver la evolución de la prueba, de las pruebas que utilizamos para poder estos endofenotipos. Thank you, Sanjay. Excelente, muchas gracias. Thank you so much, Muchas Dr. gracias. Sanjay. Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias.